están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta tercera mesa del conversatorio Las Fuerzas Armadas y la Seguridad Pública. Es constitucional su participación en la materia. Y bueno, el pasado 11 de mayo de 2020, el presidente de la República emitió un acuerdo por el que ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar en funciones de seguridad pública a cargo de la Guardia Nacional durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. El objetivo de este conversatorio es poner sobre la mesa si luego de la reforma constitucional del año 2019, por la cual se creó la Guardia Nacional, nuestra Constitución admite la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. ¿El acuerdo de militarización cumple o no con los requisitos y estándares internacionales que están desarrollados en la materia? ¿Tenía facultades el presidente de la República para emitir este acuerdo o era necesaria una ley secundaria emitida por el Congreso? ¿Cuáles son los medios de defensa disponibles en contra del acuerdo y quiénes los legitimados a interponerlos? Hoy nos acompañan para platicar sobre el tema 4 extraordinarios ponentes a quienes en nombre de la Escuela Libre de Derecho y de los coordinadores de este conversatorio tengo el honor de darles la bienvenida. Doctor Alejandro Madrazo, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y director de su sede en Aguascalientes, bienvenido. Doctor Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. La maestra Luisa Conesa Labastida, profesora de la Maestría de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y experta en política de drogas. Y finalmente, el doctor Román Lascano, quien se desempeña como director general de la Consultoría Lascano y Asociados y secretario general de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Madrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes a todas y a todos. Pues bien, a ver, las preguntas que tú estás planteando ahorita en la introducción, José, creo que es muy sencillo responderlas. El presidente está facultado para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el quinto transitorio, y el quinto transitorio, con mucha claridad, remite a principios que refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado. Y además ahí los desarrolla. Y entre esos principios está el de ser regulado, y ser regulado ahí tiene que ver con la legislación que es aplicable, se necesita regulación específica para el uso de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues no es constitucional porque no cumple con los principios, con el carácter extraordinario, no cumple con el carácter regulado, no cumple con la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero vamos, para mí es muy evidente porque conozco el proceso legislativo y conozco la negociación con la que se llegó a ese texto y sé perfectamente bien que la negociación con la que se llegó al texto del artículo quinto transitorio era expresamente insertar los principios del caso Alvarado como condicionantes para el uso de las Fuerzas Armadas. No son palabras que aparecen ahí por casualidad y que coinciden con el caso Alvarado, que son obligaciones para el Estado mexicano conforme a derecho internacional, sino es hacer constitucional las obligaciones que el derecho internacional ya nos haya puesto para que no quedara lugar a dudas. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta. A estas alturas del partido, ¿quién puede impugnar? Pues los que ya impugnaron, y sin lugar a duda la presidenta de la Cámara de Diputados puede impugnar, en mi opinión, y ahí está la impugnación. Lo que yo quisiera hacer es tratar de poner en perspectiva histórica lo que representa este acuerdo y esta militarización. Y básicamente lo que quiero señalar es que hay un track histórico de 25 años en los cuales, mediante interpretaciones forzadas y bastante evidentemente contrarias al texto de la Constitución, se ha ido ampliando el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en México. Entonces, quisiera recordar esa historia porque el acuerdo no se para solo, el acuerdo es parte de una cadena en la cual el ejército ha venido empujando por ampliar sus funciones, aprovechando y aprovechado, siendo aprovechado y aprovechando a la vez por la clase política. Y no es casual que estemos llegando a un punto en el cual, pues, de facto se está desplegando al ejército, a pesar de que el texto constitucional no da margen para ello, argumentando que hay alguna duda en un texto legal. Los textos legales siempre les podemos encontrar margen de interpretación, para eso somos abogados, para eso nos entrenan y para eso nos pagan. Entonces, pues que sea interpretable, pues no es más que redundante con que es jurídico o con decir que es un texto, ¿no? Ahora, dentro de los textos
este texto es pues, tan explícito como puede ser en remitir a principios muy específicos en un contexto muy específico, que es cuando México acaba de ser condenado por la Corte Interamericana, y ahí están los principios. Pero regresemos a la historia. La historia que yo les quiero contar comienza en el año de 96, cuando después de la aprobación de la legislación en materia de seguridad nacional y seguridad pública, se establece un Consejo Nacional de Seguridad Pública y ahí se fija como dos de las sillas que van a ocuparse en ese consejo, las ocupadas por el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa. Esa ley, aprobada durante el periodo de Zedillo, es impugnada por una minoría legislativa, sosteniendo que es inconstitucional por violentar el artículo 129 constitucional, que dice que en tiempos de paz el ejército tiene que quedar guardadito en sus cuarteles y solo llevar a cabo acciones que tengan que ver estrictamente con la disciplina militar. El por qué es impugnado me parece evidente. Si se está diciendo que deben de someterse, de dedicarse exclusivamente a cuestiones de disciplina militar, pues creo que no hay mucho margen para interpretarlo. La Corte toma este caso y en la discusión y en el debate, tanto el Congreso como el presidente sostienen y argumentan una y otra vez que se debe de considerar constitucional porque están sentados en ese consejo no en su carácter de comandantes de Fuerzas Armadas, sino en su carácter de burócratas subordinados al presidente, y que no tienen una función operativa, sino exclusivamente consultiva. Entonces, la litis de esa acción de inconstitucionalidad, estoy hablando de la acción de inconstitucionalidad 196, versa sobre dos burócratas empleados del presidente que están ahí simplemente con funciones consultivas y expresamente que no deben de cumplir funciones operativas como comandantes de Fuerzas Armadas. Bajo esa interpretación, la Suprema Corte dice que no es inconstitucional la norma, que están ahí meramente como auxiliares, como burócratas, no como comandantes, y que no tienen ninguna función operativa y en consecuencia no se contrae el artículo 29 constitucional. Yo leo a la Corte diciendo, a ver, no tiremos de inconstitucional una norma, sobre todo en 96, que es una época en la que la Corte no estaba acostumbrada a declarar inconstitucional con efectos generales las normas del Congreso, había todavía un gran tabú sobre el papel del Poder Judicial frente a normas que fuesen inconstitucionales, y entonces reservándose o tratando de contenerse en ejercer una facultad con la que todavía no estaba cómoda la Corte, pero siendo muy claros en que se trataba de funciones auxiliares en el sentido de ser meramente administrativas, no operativas, en calidad de burócratas, no en calidad de comandantes de fuerzas. Muy bien. Eso, como sabemos, se convierte en distintas tesis jurisprudenciales. Y se convierte en tesis jurisprudenciales, pues básicamente con algún burócrata en algún sótano de la Suprema Corte redactando lo que Dios le da a entender que es el fallo de la Corte, y después a granel se pasan esas tesis a que las vote la Corte. Sucede eso y emerge una tesis que es bastante ambigua y que en vez de hablar de funciones administrativas y de especificar que no se trataba de funciones operativas, simplemente habla de funciones auxiliares. Ese cambio de hablar de funciones administrativas no operativas, y sobre todo subrayando el no operativas, que se traduce solamente a auxiliares, funciones auxiliares, pues sobrevive en el tiempo y se queda ahí la tesis aislada. Ojo, es una tesis aislada. Unos años después, en el año 2000, la Corte decide a granel que todas las tesis que hayan sido aprobadas por más de 8 votos en una acción, una controversia, tendrán carácter de tesis jurisprudencial. Entre esas, probablemente centenas de tesis, está esta tesis aislada. Y entonces, de pronto, por decisión de la Corte en una decisión a granel no particular, la tesis aislada se convierte en tesis jurisprudencial. Ahora, recordemos que la tesis jurisprudencial es obligatoria para los juzgados. Pero el Ejecutivo, unos años después, decide que es tan bueno como una interpretación constitucional directa. Y que además la palabra auxiliar, que en el contexto de la acción de inconstitucionalidad se refería específicamente a un carácter no operativo, sino consultivo dentro del Consejo, se vuelve ya auxiliar en el sentido más amplio posible. Con que haya la presencia de un civil, el presidente Felipe Calderón considera que la tesis, fíjense, una tesis aislada, le da facultad para desplegar al ejército en funciones operativas de seguridad pública. Entonces ya llegamos a 2006 y entonces va a ser parado sobre una tesis aislada, o en su origen aislada, que después en el papeleo burocrático de la Corte se convierte en tesis jurisprudencial, el presidente Calderón se considera facultado constitucionalmente para usar el ejército en tareas de seguridad pública. Eso tiene una respuesta pronta, ese es tardío 2006, tiene una respuesta pronta por parte del Congreso, que reforma la Constitución
y agrega una frase explícita en el artículo 21 diciendo que las tareas de seguridad pública deben de ser estar exclusivamente a cargo de cuerpos civiles. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Cancelada la posibilidad constitucional de que se utilice a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente empieza a jugar con un concepto que estaba ahí olvidado en el texto constitucional que nos viene de la época de Agustín de Iturbide, que habla de la seguridad interior. En el Estatuto del Imperio se le encargaba al emperador resguardar la seguridad interior del país, y esa frase quedó ahí tirada en la Constitución, y fue utilizada básicamente en el siglo XIX para utilizar al ejército para reprimir revueltas indígenas. La Maya en 1857 y unos años después la Nayarita. Desde hace más de 150 años no se había utilizado la frase seguridad interior, no había sido desplegada, no había sido hecha operacional. Pero el presidente Calderón, que está en una flagrante violación a la Constitución después de la reforma del 2008, trata de colar la idea de que cuando las Fuerzas Armadas hacen tareas de seguridad pública, no es seguridad pública, sino seguridad interior, pone un capítulo, adicionar un capítulo de la seguridad interior a la ley de seguridad nacional. Una ley que en su origen versaba básicamente sobre facultades de la Secretaría de Gobernación y del CISEN, no sobre el ejército. Pero no importa, ahí inserta su capítulo sobre seguridad interior. Ese capítulo de seguridad interior pasa al Congreso y el Congreso lo rechaza, porque el Congreso se da cuenta que es una evidente burla a la reforma constitucional que el propio Congreso le había impuesto en el 2008 al proscribir el uso del ejército en tareas de seguridad pública. Y en 2011, en el Senado, se desecha la reforma legal que introdució un capítulo de seguridad interior. Hasta ahí se queda la cosa formalmente, y de facto continuamos la militarización del país a lo largo del resto del sexenio de Felipe Calderón y el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, es muy evidente que las Fuerzas Armadas están actuando por fuera de la Constitución. El texto constitucional lo dice en el 29, pero lo repite también ahora en el artículo 21. Pero en el 129 lo repite ahora también en el artículo 21. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que viejos aliados calderonistas que habían operado justamente de esa forma o trabajado en esa reforma del 2008, presentan sendas leyes de seguridad interior. Me refiero a Roberto Gil, particular de Calderón en aquel entonces, cuando él presenta la ley de seguridad, el capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional, y César Camacho, el operador, broker, negociador del PRI con el presidente para aprobar la reforma del 2008. Entonces el ejército, aquí yo creo que claramente está impulsando a través de sus antiguos aliados que se haga una ley completa de seguridad interior, que no es más que la expansión burda de ese capítulo de seguridad interior que Felipe Calderón había propuesto, por cierto, había propuesto en plena epidemia de H1N1, cuando estaban obligando al Congreso de la Ciudad de México a cerrar por la contingencia sanitaria, pero aún así el presidente presentó tamaña iniciativa de reforma en el Congreso Federal. Bueno, ¿qué pasa? Viene un jaloneo de un año con una gran oposición y movilización de muchas personas, instituciones académicas, activistas. Yo creo que la coalición más grande de derechos humanos que jamás ha visto este país, que culmina finalmente con el postergar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y que llega justo en el momento en el que está el proceso electoral, literalmente la semana en que el PRI nombra a José Antonio Meade como candidato a la presidencia de la República con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Esta es la Corte señala con claridad que la Ley de Seguridad Interior en 2008 es un fraude a la Constitución. ¿Qué ocurre entonces? Que el presidente, en medio de la deliberación de la Corte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dice, bueno, si es inconstitucional el uso de las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, pues doblo la apuesta y propongo una reforma constitucional para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Viene entonces un jaloneo con la oposición, que en diputados termina con la aprobación del dictamen, como lo había propuesto el presidente, creando la Guardia Nacional como la cuarta pata de las Fuerzas Armadas, y así lo entendían las Fuerzas Armadas, así hablaban de la creación de la Guardia Nacional, y así siguen mostrándolo en el desfile del 16 de septiembre, este mismo año, en el cual presentan a las Fuerzas Armadas, y como cuarto elemento de las Fuerzas Armadas está la Guardia Nacional. En el Senado, la oposición tiene la fuerza suficiente para detener esa reforma, y gracias a lo que considero un ejemplo de responsabilidad legislativa encabezado en gran medida por la entonces presidenta del PRI, también senadora de la República, Claudia Ruiz Massieu, se detiene
la propuesta de reforma constitucional para crear esta cuarta pata del ejército en la Guardia Nacional, y se fija con mucha claridad en el texto constitucional que la Guardia Nacional tiene que ser un cuerpo civil y tiene que ser un cuerpo policíaco, no un cuerpo militar. Y entonces viene el jaloneo y la negociación con el presidente y se acuerdan los transitorios. Y el presidente pide dos cosas. Uno, poder usar a soldados directamente en la creación de la Guardia Nacional en lo que se desarrollan las capacidades, en lo que se desarrolla el reclutamiento, perdón. Pero dice, aún ese proceso va a ser lento. Necesito una facultad para movilizar al ejército antes de que se cree la Guardia Nacional. En esa negociación, la oposición concede y dice, muy bien, te vamos a permitir que uses al ejército, que ya de por sí lo usas, pero bajo las condiciones que la Corte Interamericana estableció, que son que sea en forma extraordinaria, que sea en forma regulada, que sea en forma fiscalizada, las frases que ya conocemos que están en el quinto transitorio. Dadas esas restricciones, el presidente opta por no usar al ejército, sino que crea apresurada y atropelladamente a la Guardia Nacional y de facto la militariza en abierta violación a la Constitución. Pero de nuevo, el problema sigue estando ahí. Hay muchos problemas de constitucionalidad en el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, inclusive cuando las Fuerzas Armadas están disfrazadas de policías y se hacen decir Guardia Nacional. Y entonces viene la última movida del presidente, que es obviando todos los candados que el Congreso le puso, y no solo el Congreso, el constituyente permanente le puso en el quinto transitorio para que no fuese una acción desregulada y arbitraria la del ejército, sino que estuviese sometida a obligaciones muy concretas y muy expresamente desarrolladas en el caso Alvarado, el presidente lanza a través de un acuerdo la militarización abierta. Entonces, nuevamente, es endeble el fundamento constitucional porque las condiciones para el ejercicio de esa facultad no se están cumpliendo. Y lo que tenemos es una trayectoria ya de 25 años en la cual se está forzando el espacio constitucional a la vez que se está militarizando de facto. Y una y otra vez lo que encontramos son respuestas de los distintos poderes y frenos y contrapesos. Primero es la Suprema Corte acotando y diciendo, solo porque es una cuestión burocrática y no operativa, entonces vamos a permitir el Consejo, Acción y Constitucionalidad 1 de 96. Luego el Congreso y el Constituyente Permanente diciendo, no, señor presidente, no puede usted militarizar con base en una tesis aislada. Tiene que ser civil las Fuerzas Armadas. El presidente tratando de darle la vuelta, vía el concepto de seguridad interior, y la Corte diciendo, no se haga guaje, eso es fraude a la Constitución. Entonces el presidente pretendiendo modificar la Constitución para militarizar abiertamente, y el Congreso diciendo, no, señor presidente, solo excepcionalmente y solo con esas condiciones puede militarizar, y además tiene que ser algo transitorio, porque la Guardia Nacional tiene que ser civil. Y después tenemos al presidente ignorando por completo la Constitución y lanzando su acuerdo en contra del fundamento constitucional que le da la facultad para utilizar al ejército directamente en fuerzas de seguridad pública. Entonces tenemos un diálogo constitucional que es, por una parte, un gran ejemplo de ver cómo los poderes sí le ponen controles al Ejecutivo, y por otro lado, un gran ejemplo para ver cómo, a pesar de esos controles, la Constitución importa poco en el momento en el que el presidente tiene a su mando al ejército y está dispuesto el ejército a desplegarse a pesar de las limitaciones constitucionales que existen. Yo creo que esa es la narrativa que hay que entender, y es un empuje de 25 años constante, a pesar de una y otra vez las veces que los distintos poderes han tratado de acotar esa expansión del lado militar del Poder Ejecutivo. Y estamos en donde siempre hemos estado, que es la violación abierta de la Constitución, una y otra vez, haciendo la simulación de que se está cumpliendo con la normatividad, cuando es muy evidente que la única forma de sostener que no se está violando la Constitución es estar dispuesto a colgarse de la más endeble interpretación que el lenguaje nos permite para sostener que sí hay facultades donde evidentemente no las hay y donde el diseño constitucional entero está construido para evitar precisamente la situación en la que estamos, que es la normalización de la militarización de la vida pública del país. Muchas gracias, doctor Madrazo. Y bueno, una vez sentada las bases de la discusión desde esta perspectiva de narrativa histórica respecto a los precedentes judiciales, el control político que ha habido a partir de los diversos intentos por cederle estas facultades a las Fuerzas Armadas para participar en cuestiones de seguridad pública. Ahora le doy la palabra al doctor Javier Martín Reyes para platicar sobre el acuerdo en específico.
Vale, pues muchas gracias otra vez por la invitación, obviamente, Arturo, ¿no? Pepe, es un gusto estar aquí en la mesa con todas y todas, con personas que saben tanto de este tema. Qué bueno que Alejandro dijo que era muy evidente y que no tenía caso concentrarnos y nos hizo este muy buen recuento, porque a mí sí me gustaría, pues digo, nada más enfatizarlo y decirlo, porque digo, a mí me queda claro que tampoco se cumplen con ninguno de los parámetros. También voy a tratar de ser particularmente breve, porque me imagino que lo más interesante será ver si por ahí podemos rebotar algo de ideas. Y bueno, a ver, yo empezaría con algo como bien básico, ¿no? Que creo que no necesariamente ha estado en la discusión pública cuando se publica, ¿no? A final, de acuerdo al acuerdo presidencial, creo que hubo muchas voces que de repente no tenían idea de cómo teníamos que interpretar estos 5 parámetros que nos marca la Constitución. Y creo que lo que nos dice Alejandro, pues es bien claro, ¿no? O sea, es decir, hoy no tenemos la menor duda de que la única manera en que podemos evaluar, ¿no? Si se cumple o no se cumple con el artículo transitorio es precisamente revisar no solo la sentencia de la Corte Interamericana, sino incluso los precedentes que ahí están, ¿no? Creo que estos parámetros y la interpretación que de los mismos ha dado la Corte Interamericana son obligatorios por triple vía, por el simple hecho de estar en una sentencia de la Corte Interamericana que además es condenatoria en contra del Estado mexicano, ¿no? Tendríamos que tomarnos eso muy en serio, independientemente de que esté en un artículo transitorio o no lo esté. Entonces, precedente internacional, primera razón. También creo que los precedentes nacionales lo dejan en claro, ¿no? Si uno revisa, ¿no?, el engrose de cómo quedó la sentencia, ¿no?, de la acción de constitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, también en un apartado la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce con todas las de la ley este precedente y los parámetros, ¿no? Entonces, incluso si nos quedáramos con ese pronunciamiento de la Corte, que yo tengo la impresión que sí tiene los 8 votos, también lo haría, digamos, ahí habría un reconocimiento expreso de la propia Corte y sería un precedente vinculante. Y quizá el argumento más duro, incluso para los abogados más tradicionales, es que, como bien decía Alejandro, si uno revisa los documentos del proceso legislativo, pues es evidente, ¿no?, que la idea como tal surge dentro de estas mesas que se convocan, se dice expresamente que se quieren incorporar estos parámetros, e incluso políticamente eso es lo que termina generando el consenso, ¿no? Porque la oposición termina avalando, creo que en buena medida, la posibilidad de darle como nunca antes, ¿no?, al presidente una facultad constitucional con estos alcances, es precisamente, ¿no?, porque se acuerda que se tiene que cumplir con estos parámetros. Eso se repite una y otra vez en el proceso legislativo. Entonces, creo que ahí nos queda muy claro que esos son unos primeros parámetros. Creo que de manera adicional, ¿no?, habría que decir que la propia redacción del artículo transitorio nos impone otros parámetros adicionales que también tendríamos que considerar y que creo que hacen muy evidente de que estamos frente a un acuerdo que es abiertamente inconstitucional, ¿no? Dice el artículo transitorio, ¿no?, que esta facultad para disponer, ¿no?, tiene claramente un carácter subsidiario, ¿no? O sea, es decir, esta facultad solo sirve en tanto se desarrolla su estructura, las capacidades y la implantación en el territorio nacional de la Guardia Nacional. Entonces, creo que si el presidente de la República quería, a mí no me queda en la menor duda de que el presidente tiene la capacidad para disponer. Creo que la redacción que se utiliza, pues es de hecho muy similar, ¿no?, a la facultad que se tiene para disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y la defensa del exterior. En la discusión de la Ley de Seguridad Interior creo que también quedó muy en claro, sobre todo el ministro Cosío, ¿no?, dejaba en claro que esto ni siquiera parecía, por lo menos en términos de la Ley de Seguridad Interior, que el Congreso tuviera la facultad para legislar en la materia. Creo que no es casual que se recurra a una redacción muy similar en el propio artículo 89, y eso creo que está fuera de duda. Ahora, que esté reconocida esa capacidad no quiere decir que se puedan pasar por encima de nueva cuenta estos parámetros. De nueva cuenta, creo que el acuerdo tiene, ¿no?, digamos, en la visión pues más tradicional, podríamos decir, pues un problema de fundamentación y de motivación, porque lo que tenía que hacer el presidente de la República
era justificar precisamente cuál era el desarrollo, el nivel de desarrollo de la estructura, de las capacidades y de la implementación territorial, y eso es algo que simple y sencillamente no sucede. Eso creo que sería una primera razón suficiente para declarar la inconstitucionalidad. De los parámetros de la Corte, pues lo digo muy rápido, creo que de verdad este es un ejercicio casi para ponérselo a alumnos de primer año, porque pues es muy flagrante y muy patente cómo el acuerdo creo que viola todos y cada uno de ellos. No estamos frente a una intervención de carácter extraordinario, no hay ningún tipo de limitación ni temporal ni territorial, y tampoco está restringido, según nos dice el desarrollo de la Corte Interamericana, a lo estrictamente necesario. ¿Por qué no está restringido a lo estrictamente necesario? Porque ni siquiera nos define cuál es la finalidad del uso específico de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces algo no puede ser necesario si antes no definimos una finalidad. Ese es un problema, digamos, como lógico y de nueva cuenta como de primer año. Lo que sí tenemos es un uso generalizado y por el máximo de tiempo, ¿no? Creo que es evidente que no es extraordinario el uso. El carácter subordinado y complementario, ni se diga, aquí lo que tenemos es, sabemos, esta es una antinomia así pura y dura, lo que tenemos es una relación de coordinación, no una relación de subordinación, y si uno revisa tanto el desarrollo, creo que de la Corte Interamericana como algunos de los precedentes, no queda clarísimo que la Corte Interamericana dice que en ningún momento pueden realizarse funciones propias de la policía judicial. Aquí sí me parece muy claro que se le quiere dar un alcance bastante amplio que cae dentro de esta definición. El carácter regulado creo que también es muy discutible. Nos dice la Corte Interamericana que tiene que haber protocolos de actuación. A mí me parece que la remisión a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza ni de cerca es necesario, y también creo que me queda claro que no hay ningún tipo de medidas, digamos, de capacitación para las Fuerzas Armadas que intervengan en estos. Aquí yo creo que hay una duda genuina. No me meto porque creo que ahí seguramente Luisa nos podrá ilustrar muchísimo más, ¿no? Con el conocimiento directo que tiene de la controversia. Creo que se ha intentado interpretar que ese carácter regulado necesariamente se traduce, o por lo menos algunos así lo han dicho, en una reserva de ley. A mí honestamente no me queda tan claro, digamos, ni por la redacción específica que está en las sentencias de la Corte Interamericana, ni por el tipo, digamos, de precedentes que se citan en la nota al pie, ni por el uso del concepto de regulado, y no, digamos, algo que nos haga una referencia mucho más directo a una reserva de ley. Pero bueno, ahí admito que hay, creo que, una genuina controversia, y creo que podríamos tener argumentos para un lado y para el otro. El carácter fiscalizado, pues de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Tiene que haber mecanismos de fiscalización por órganos civiles competentes e independientes, y qué es lo que nos dice el bello acuerdo presidencial, que van a ser los órganos internos de control. O sea, es decir, de nueva cuenta, no se necesita, ¿no?, ser un jurista muy avesado para darse cuenta que estamos aquí frente a una clara violación. El tema de las impugnaciones, lo menciono muy rápido, ¿no? Creo que fue muy interesante, ¿no?, el planteamiento que en su momento se hizo, ¿no?, de que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podía o no podía impugnarlo. Creo que si uno se queda con el entendimiento tradicional que ha tenido la Corte, e incluso la interpretación sistemática de la Constitución, era algo difícil, pero creo que políticamente era algo que valía la pena plantear, no solo por este caso en particular, sino porque creo que al presidente de la República y a su consejero jurídico ya les empezó a gustar este rollo de utilizar este tipo de acuerdos, decretos, memos o el nombre que les querramos poner, con regulaciones que son auténticas normas generales y que son muy de combatir por la vía del amparo, ¿no? Entonces, digamos, más allá de ese entendimiento típico, ¿no?, que ha tenido la Corte, creo que sí sería un buen momento para preguntarnos si realmente tenemos que limitar siempre y en toda circunstancia las acciones de constitucionalidad a normas formal y materialmente legislativas o tratados internacionales, o si tendríamos que empezar a tener un entendimiento mucho más evolutivo, ¿no?, del alcance de las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Sobre la controversia constitucional, de nueva cuenta, yo creo que aquí yo pecaría, porque pues obviamente aquí Luisa es la que nos va a poder decir con mayor detalle,
pero a mí también no me queda la menor duda de que la presidenta claramente tiene la facultad, es una facultad que ha sido reconocida por... Uy, se nos congeló. Creo que por ahí Ya. tuvo... Me fui, perdón, voy a apagar mi video porque creo que mi conexión a internet está muy mala. O bueno, a ver, si veo que se detiene de nuez. No sé en qué parte me quedé, creo que me quedé hablando ahí como un loro un rato. De la facultad de Laura. Exactamente. A ver, no me queda la menor duda que sí, la tiene, está reconocida por los precedentes, y por más que la ministra Esquivel sea una nueva integrante, yo creo que en cualquier tribunal constitucional u cualquier órgano de cierre medianamente respetable, a los precedentes del propio órgano hay que darle cierto tipo de peso, ¿no? No me queda claro cómo podría, ¿no?, en un caso de esta naturaleza, la ministra hacer una argumentación particularmente convincente para abandonar el precedente, y creo que sería una pésima señal por parte de la Suprema Corte. Yo termino nada más diciendo, y sumándome a las historias que platicaba Alejandro, que aquí, además del muy fundamental tema que se está regulando, lo mucho que nos estamos jugando, pues creo que hay una historia más amplia, ya no solo del tema de militarización, que es la historia de un titular del Ejecutivo que, como nadie, tiene mayorías legislativas para modificar la ley, que está muy cerca de tener las mayorías para modificar la Constitución, pero es un titular del Ejecutivo que tiene un profundo desprecio por la Constitución y por la ley. Hemos visto de chile de dulce y de manteca en este sexenio, ¿no? Actos administrativos que lo que buscan es burlar la ley, actos administrativos que buscan burlar la Constitución, reformas legislativas que van en contra de la Constitución, y en este caso de la Guardia Nacional, lo que estamos viendo, creo que por desgracia, es un presidente que ni siquiera está dispuesto a respetar las normas que ha aprobado la mayoría y su coalición legislativa, ¿no? Ese pacto que se generó en el Senado para aprobar esta reforma, creo que nos guste o no nos guste el modelo, a mí por supuesto no me gusta demasiado, pero tendríamos que darle un enorme valor democrático, ¿no? Fue una votación unánime prácticamente en Cámara de Diputados, y en el Senado es lo más cercano que creo que hemos tenido a decisiones de Estado en materia de reformas constitucionales, y es realmente preocupante que, a pesar de que sus legisladores votaron a favor, al presidente de la República se le hace muy fácil, ¿no?, y con una mano en la cintura nos receta en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que, más allá de las muchas consecuencias que tiene este acuerdo en particular, sí nos termina mandando además una señal muy preocupante que se ha venido profundizando con el paso del tiempo, de cómo hay un distanciamiento brutal entre esta administración y la Constitución y el Estado de Derecho. Yo lo dejaría hasta ahí, y perdón por extenderme un poquito más de lo que pensé. No te preocupes, muchísimas gracias. Y después de este análisis exhaustivo y puntual del acuerdo, pues Javier deja dos temas importantes sobre la mesa. Uno es medios de impugnación. Aparentemente está muy claro, sin embargo, pues sigue en la mesa de la segunda sala este tema sobre si había legitimación o no para promoverse la controversia constitucional. Hay un par de controversias constitucionales más, el juicio de amparo, y una segunda discusión, si hay o no un tema de reserva de ley, qué naturaleza tiene esta reserva de ley, cuál es la fuente de esta reserva de ley, es una reserva de ley constitucional, si la fuente es más bien un tema de reserva de ley convencional. Maestra Luisa Conesa Labastida, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en casa, en la Escuela Libre de Derecho, y bueno, con estos ponentes de lujo también. Yo quiero platicar un poco sobre, de manera particular, cuáles son los medios de defensa que en sentido amplio existen, y bordando sobre lo que dijo el profesor Martín,
pues bueno, ver cómo se estructura la demanda, qué es lo que se planteó ante la Corte y cuáles son las interrogantes constitucionales. Sobre los medios de defensa, bueno, pues en sentido amplio, pues tendríamos amparo, acción y controversia, ¿no? Me parece que la procedencia del amparo, pues bueno, ya sea como norma general o como acto, y tal vez sobre eso podamos abundar ahora que les hablo de la controversia, pues es claro, ¿no? Creo que el tema del interés, por lo menos desde un punto de vista del interés legítimo, en cuanto a restricciones a derechos fundamentales, es también clara. Y en este caso existía la posibilidad de solicitar una suspensión de los efectos del acuerdo. Hasta donde es mi conocimiento, el amparo que se presentó por la COMI, que ahorita les voy a dar el número, se admitió, pero no se pidió suspensión. Entonces, ahí, pues bueno, es esta oportunidad, es el juicio de amparo 432 del 2020 del juzgado 15 de la Ciudad de México en materia administrativa, y no se solicitó suspensión. Entonces, pues en ese momento no se atendió esta pregunta, ¿no? Pues el juicio seguirá su curso y pues eventualmente llegará, si es el caso, a la Corte, si es que no se resuelve primero la controversia, pero dados los tiempos que estamos viendo en la Corte, pues puede ser que lleguemos a 5 años adelante y no se resuelve y llegue también el amparo a hacer cola, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, pues ahí es una posibilidad de medio de control. Sobre el tema de la acción, yo sí soy de la idea que la acción no procede, porque la lectura de la Constitución sí es bastante clara cuando habla de leyes y el único supuesto en el que habla de norma general es cuando establece la facultad del consejero jurídico para impugnar normas generales de los estados. Entonces, digamos, la Constitución sí ya hizo una distinción entre tipología normativa y no estableció la facultad para impugnar normas generales a nadie más que al consejero. Entonces, digo, si bien entiendo el ángulo que le da el profesor Martín sobre una oportunidad política, yo la verdad sí creo que será una acción notoriamente improcedente. Y bueno, con eso llegamos al último tema, que es al que a mí más me ocupa, porque tuve la oportunidad de llevar a cabo la defensa de la Cámara de Diputados en ese momento, y es la controversia constitucional que se presentó a través de la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, que ahora, bueno, ya ha terminado su encargo y ahora lo ocupa Dulce María Sauri. El primer cuestionamiento que tiene es precisamente la legitimación de la presidenta para presentar la controversia sin que medie acuerdo de la Cámara. Y ahí, pues bueno, la disposición normativa que rige el caso es el artículo 232 del reglamento de la Cámara de Diputados. Y el artículo, a mi leal saber y entender, tiene una lectura, pues la verdad es que muy clara. El artículo tiene dos supuestos y te dice, por un lado, para presentar una controversia tienes un supuesto que sería consensado, o lo podemos llamar tal vez un supuesto parlamentario, en el cual discutirían los diputados y a través de un acuerdo se votaría y se presentaría la demanda. Después de votar incluso un proyecto de la demanda con una opinión técnica, en fin, o sea, tiene un procedimiento arreglado para que se lleve a cabo el consenso parlamentario. Y luego el segundo supuesto, y se los voy a leer ahorita para que cada quien juzgue por sí mismo la interpretación, y pues de cara a lo que la Corte va a resolver mañana, que está listada la reclamación presentada por el consejero jurídico en contra de la admisión. A ver ustedes qué opinan. Dice el 232, párrafo segundo. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores, el presidente, bueno, en este caso la presidenta, podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso I de la Ley Orgánica del Congreso, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de esta, aún en los periodos de receso. A mí, la verdad, me parece que esta norma no admite interpretación en el sentido si existe una regla de prelación
entre el supuesto primero y en el supuesto segundo. En la reclamación que presenta el consejero jurídico, dice, bueno, entre otras cosas, que este artículo, o sea, digamos que la fracción segunda debe entenderse como subsidiaria de la fracción primera. O sea, esto es, como si no dijera sin perjuicio. O sea, en vez de decir sin perjuicio, si dijera, bueno, una vez llevado a cabo lo anterior, ¿no? O de no existir consenso en el supuesto anterior, podrá llevarse a cabo, ¿no? A mí me parece que el hecho de que diga sin perjuicio y que diga aún en los periodos de receso, pues es muy evidente que la funcionalidad del artículo, su objetivo, es que distinguir entre un proceso, digamos, político y un proceso técnico. Esto es, admite la posibilidad de que políticamente se lleve a cabo una controversia, pero también salvaguarda la nómina competencial de la Cámara con que el presidente pueda directamente y en su facultad de representación llevar a cabo este proceso. Cuando se presenta la controversia, pues esto llevó a cabo, bueno, o más bien generó mucho descontento en el partido mayoritario, quienes no estaban de acuerdo en cuestionar las funciones que había hecho el presidente y bueno, pues hacían el argumento de que esto es lo que se había votado, o sea, que el acuerdo del 11 de mayo es lo que se había votado en la reforma constitucional. Bueno, lo que nosotros creemos es que si eso es lo que se votó, pues será la Corte la que lo tenga que decidir, porque en un contexto pues de división de poderes, cada poder tiene que utilizar su nómina competencial para llevar a cabo sus facultades y que el único órgano legitimado para decidir si el presidente podía o no disponer del uso de la fuerza como lo hizo es la Corte, no los propios diputados refiriéndose a lo que hizo el presidente, porque esa es la esencia de la división de poderes. Pues bueno, sobre esto les comentaba, el asunto estaba listado para sesión la semana pasada, se quedó en lista, se va en teoría a discutir mañana y efectivamente ha trascendido que el proyecto adopta la posición del consejero jurídico sin hacer referencia a los presentes de la Corte, porque efectivamente la Corte ya avaló el uso de esta competencia en más de una ocasión. Ahorita les menciono cuáles son los precedentes, pero bueno, ya es un poco cosa juzgada y además por el Pleno. Entonces, en ese sentido, si se quisiera desviarse del precedente, pues tendría que irse al Pleno a votarse. Y bueno, pues en caso de que se deseche, parece que lo que se propone es más bien que el asunto regrese al seno de los diputados, discutan si quieren presentar la controversia y entonces si lo quieren presentar, pues entonces sí, se le dé trámite. Los presentes relevantes son las controversias 42 del 2004, 114 del 2013 y 97 del 2017. O sea, tenemos ya una larga historia de precedentes en ese sentido, como bien anotaban por ahí. Entonces, pues bueno, mañana stay tuned, mañana sabremos qué pasa. A mí me parece que, pues, como les comentaba, pues la interpretación es muy clara. No debería de haber una votación que respalde el proyecto, pero bueno, Dios dirá. Entonces, eso en cuanto a la procedencia. Y después, en cuanto al fondo, les platico cuál es la estructura de la demanda. La demanda está escalonada en 3 partes que se llevan a cabo como si fuera un test de proporcionalidad de manera escalonada. O sea, es necesario superar la primera grada de argumento para pasar a la segunda y para pasar a la tercera. Entonces, la primera pregunta, y bueno, nada más me hago un poquito para atrás hablando de la cuestión previa, la demanda es muy enfática de que no cuestiona la facultad del presidente para disponer de las Fuerzas Armadas. O sea, eso pues está en el 21 y es bastante claro, ¿no? Porque es el jefe supremo y puede disponer de ellas. Pero lo que se cuestiona es la manera en que lo hizo de cara a la habilitación normativa y a todo lo que de manera brillante expuso ya el doctor Madrazo. Entonces, un primer posicionamiento es cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo. Y me parece que no es una cuestión menor,
porque definir la naturaleza jurídica, se trata de una norma o de un acto, pues es la diferencia, por ejemplo, entre poder suspenderla o no y entre poder desistirse o no. Si sostuviéramos que es un acuerdo, podría suspenderse, pero también podría desistirse la parte actora. Si tenemos que es una norma, en principio no se puede suspender, salvo que, bueno, conocemos el precedente de ley de remuneraciones, pero en principio no puede suspenderse, por un lado, pero por el otro no puede desistirse los actores, porque es una cuestión de orden público. La propuesta que se hizo es que la naturaleza es una norma general, porque tiene características de generalidad, de abstracción, de impersonalidad, y además de que se lleva a cabo con fundamento indebido, pero con fundamento, del artículo 89, fracción primera. Esto es, con la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Entonces, aquí lo que el Ejecutivo pretende es generar un cuerpo normativo, aunque sean circoartículos, pues parece que esa es la pretensión, y particularmente en la parte que lleva a cabo una asignación competencial de las labores de la Fuerza Armada, a mí sí me parece que tiene las características generales de abstracción. O sea, en su artículo segundo te dice que se le asignan las funciones que tienen las fracciones 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 16, etcétera, 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 del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Entonces, está generando, o pretende generar un marco competencial para las Fuerzas Armadas, que sin duda pues tendrán las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas podrán disponer de estas competencias de manera constante, no se van a agotar en su primer uso, y tendrán efecto, obviamente, pues de restricción de derechos fundamentales. Entonces, el planteamiento entonces es que se trata de una norma general, y a partir de eso se empieza a cuestionar la competencia del presidente para emitirlo. Entonces, la primera parte de la demanda se hace esta pregunta de si existía, o esto es, si era necesaria un fundamento legal para detonar la habilitación del uso de esta competencia, que es un poco a lo que se refería el profesor Martín cuando se preguntaba sobre la reserva de ley. Nuestra lectura es que sí existe una reserva de ley convencional, tanto porque en la sentencia de Alvarado, donde existe la condena para México, se establece que debe de ser regulado, y cuando dice regulado, dice en una ley formal y material. No es regulado en sentido amplio por cualquier producto normativo. Y dos, porque estamos hablando de una restricción de derechos, y al ser una restricción de derechos, pues debe interpretarse de manera estricta en términos del artículo 30 de la Convención, y en la opinión consultiva que interpreta los alcances del artículo 30 se refiere efectivamente a leyes formales y materiales. Entonces, de ahí es donde se construye también el principio de afectación de la Cámara, ¿no? O sea, esto es, tanto el lado convencional como la propia Constitución, y particularmente en el artículo 21, que dice que las Fuerzas Armadas llevarán a cabo las tareas de conformidad con las leyes, pues existe una reserva de ley. Entonces, lo que está haciendo el Ejecutivo es desplazar en su nómina competencial al Congreso de la Unión, al regular de manera deficiente, ¿no? Sin duda, pero al intentar regular este uso extraordinario de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahí hablamos también de invasiones de competencia en muchos otros ámbitos. O sea, algunas de las facultades que se le otorgan a las Fuerzas Armadas son la prevención de delitos y faltas administrativas, poner a disposición de las autoridades a las personas, realizar detenciones, colaborar con servicios de protección civil, también, o sea, tienen competencia en términos de turismo, en términos de transporte. Y entonces hablamos de que este artículo trastoca de manera central todo el ordenamiento constitucional sobre las tareas de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que se sostiene es, bueno, tú para superar este primer estándar de análisis tendrías que negar que existe una reserva de ley en estos artículos, y conceder que el presidente tiene una habilitación directa para regular la Constitución.
Y a mí eso es lo que constitucionalmente me parece una de las preguntas más relevantes. O sea, existe la posibilidad del presidente, como lo puede hacer el legislador o como lo pueden hacer los constitucionales autónomos en términos del 28, de establecer normas generales que regulen directamente la Constitución. Yo creo que no. Y esa es la primera grada de análisis que tiene que llevar a cabo la Corte. La segunda tiene que ver precisamente con el fundamento competencial y ante, como hablaba el profesor Martín, pues de un argumento tal vez que parece ser muy simple, pero en este sexenio ha sido muy, muy vigente, que es la seguridad jurídica, el principio de legalidad. O sea, esto es, si puede hacer o no, o sea una autoridad que no puede hacer más que aquello para lo que está efectivamente facultada. Es decir, oye, pues el 89 fracción primera no te da la facultad para haber emitido este acuerdo, la ley orgánica de la Administración Pública Federal tampoco, entonces tu actuar carece de competencia. Y parece que es un argumento muy sencillo, pero pues, a la vez no lo es, ¿no? Porque implica un análisis muy duro sobre exactamente cuáles son los alcances del quinto transitorio, cuáles son los alcances de reserva de ley y pues efectivamente qué puede hacer o no el presidente. Y luego la última parte de la demanda dice, bueno, si superas estas dos gradas de análisis, si me dices que puede regular directamente la Constitución, si me dices que la nómina competencial que utilizó le daba para hacer lo que hizo, entonces vamos a contrastar cómo desplegó la competencia de cara a lo que establece el quinto transitorio, que son, pues, ya saben, ya las han nombrado ahorita, pero nos referimos a lo extraordinario, subordinado, regulado y fiscalizado. Creo que ahí el profesor Martín hizo una buena síntesis de por qué no se cumplen estos parámetros, ¿no? Y yo aquí agregaría dos cuestiones más. Una, que al haber utilizado desplegado esta competencia, pues por lo menos exigía una motivación reforzada, en la cual se demostrara que el despliegue de cara a una norma de fin, o sea, y la norma de fin me refiero a la reforma que crea la Guardia Nacional, en la cual se crea la Guardia Nacional para un fin específico, para desmilitar el país. Tendría que demostrarse que este acuerdo está encaminado a lograr ese fin. O sea, esto es, si el constituyente te habilitó para disponer de las Fuerzas Armadas, que esa disposición esté encaminada a lograr una desmilitarización del país y la consolidación de la Guardia. Lo que argumentamos es que no es así. O sea, porque lo que se está llevando a cabo es una desmilitarización con militarización. O sea, si te establecen estas gradas excepcionales, cómo es que tú efectivamente en tu despliegue estás logrando los objetivos propuestos para los cuales efectivamente se te habilitó, o pues si en realidad estás caminando hacia otro lado, que es un poco lo que a mí me parece que está sucediendo, ¿no? Pues yo creo que con esto tengo una buena síntesis de la demanda y también para darle paso a los otros ponentes y a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, una vez sentados los argumentos que están puestos sobre la mesa de la Corte, le cedo la palabra al doctor Román Lazcano, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la Escuela Libre de Derecho, a ti, Pepe, a ti, Erika, sobre todo a mi querido doctor Arturo Ramos Marzo. Esta invitación se hace respecto del análisis del acuerdo donde el presidente de la República se faculta con fundamento en el artículo 5º transitorio del decreto de reforma de Constitución. Duda alguna, un panel personal considerado exitoso y sobre todo un seminario que da luz respecto a diferentes temas que se han analizado, que son temas que tienen que ver con la seguridad interior, con la seguridad nacional, con la seguridad exterior, tienen que ver con soberanía y conceptos en relación con el de la Fuerza Armada, en relación con las Fuerzas Armadas, el Ejército, Fuerza Aérea. Me menciona el análisis que se hizo desde el punto de vista histórico sobre la creación de la Gendarmería en México y su análisis respecto sobre su situación en
México desde el siglo antepasado. Obviamente habla de una interpretación histórica de México, obviamente, si existe la gendarmería, que con una visión distinta, lo que se a partir se configura el ejército. Eso es una cuestión importante que se puede analizar. Me llamó mucho la atención la participación del ministro José Hermosillo, en el sentido vierte como comenta Alejandro y los demás listas en el sentido vierte o que eran, existe una eminente institucionalidad, de acuerdo por el cual el presidente de la República sostiene efectivamente que es constitucional la facultad establece el artículo 15 transitorio. Sin embargo, para ponerle un punto de matiz a la circunstancia, lo que está bien analizando prácticamente es lo que está en el artículo transitorio de la forma constitucional. El quinto lo establece lo siguiente: durante los 5 años a la entrada del presente en la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de fuerza normativa en las de seguridad pública de manera ordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un tratado sobre el uso de la fuerza anterior en la presentación del a que se referencia en la cuarta artículo 76. A su vez, el artículo 76 está en su fracción análisis y aplica el informe que el Ejecutivo Federal le preste sobre las actividades de la Guardia Nacional. Perdón, doctor, se escucha, perdón que lo interrumpa, se escucha muy mal el audio. Tal vez, no sé, ¿qué le parece si pudiera salir e ingresar nuevamente para ver si así podemos tener una mejor recepción de la señal? Ok. Ya me escucha perfectamente, ¿verdad? No, se sigue escuchando un poco distorsionado. Ok, quita el video. O sin video. Tal vez se puede escuchar mejor. Sí, bueno. A ver, creo que ¿escuchan? Mucho mejor. Ahí, ¿ah? No. Perfecto. No, bueno, entonces... no, se sigue cortando. A ver. . Tal vez lo mejor sea salir e ingresar nuevamente. Y en lo que se soluciona el problema de señal. Hay uno que ya me escucha, ¿verdad? No, se sigue escuchando muy, muy cortado. ¿Qué les parece si en lo que se soluciona el problema que tiene el doctor Lascano con la señal, pasamos o aprovechamos el tiempo para responder una de las preguntas que ya nos están haciendo? Estaba dirigida al doctor Madrazo. Bueno, ¿escuchas? A ver si me puedo... No. Pepe. No se escucha. Yo creo que sí, de plano, lo mejor va a ser salir e ingresar nuevamente, porque se escucha ahora muy... Sí, lo que ya sí. Ahora sí. A ver, creo que ya. Ahora sí ya. Ahí aparentemente ya está. Perfecto. Bueno, ok. Empiezo de verdad porque se escuchó nada. No, se sigue escuchando muy cortado. Ok, a ver, permítame. Pues vuelvo a entrar. Va, perfecto. Muchas gracias. Y pues para aprovechar el tiempo, no sé si nos puede ayudar el doctor Madrazo a contestar una pregunta que le hacen. ¿Considera que las entidades federativas estarán legitimadas para promover controversia constitucional con fundamento en la cláusula de salvaguarda federal?
A ver, la cláusula de la salvaguarda federal, asumo, se están refiriendo a que todo... Al 119 seguramente, me imagino Ese es el que debe... 124. A ver, yo creo que las entidades federativas están legitimadas para presentar controversia constitucional, tan es así que lo hicieron, Michoacán lo hizo. Yo creo que hay varios fundamentos constitucionales, creo que el 119 puede ser uno, en la medida en la que se establece con mucha claridad en el 119 que la protección por parte de la federación tiene que pasar por la solicitud ya sea al Congreso o, en su defecto, en su receso, por parte del gobernador. Pero más allá de eso, creo que también las facultades en materia de seguridad pública son concurrentes y el artículo transitorio es muy claro en establecer que debe ser subordinado el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y entonces en aquello que es competencia, ya sea federal o municipal, y entonces aquí quiero agregar, también los municipios están facultados para presentar controversia y también 2 municipios presentaron, orgullosamente uno de ellos es Pabellón de Arteaga, aquí en el hermoso estado de Aguascalientes, el otro fue el Ayuntamiento de Colima, capital en el estado de Colima. Entonces, también a través de las facultades de seguridad pública y sobre todo el requisito de que sea subordinada el actor de las Fuerzas Armadas, creo que tienen facultad para interponer controversia constitucional porque tendría que haber sido, o tendría que regularse la forma en la que en aquellas materias que son de competencia estatal o municipal, cada una son competencias diferenciadas, la subordinación de la que habla el artículo transitorio tiene que ser a las autoridades civiles, estatales o municipales. Perfecto, muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la ronda de conclusiones? Y bueno, si regresa el doctor Lascano, que aprovechamos para que nos concluya con su ponencia y también nos comparta sus conclusiones respecto al tema. Estaba esperando haberse conectado, pero no, aparentemente no, sigue teniendo problemas. Perfecto, pues, doctor, otra vez la palabra, doctor Madrazo, respecto a esta ronda de conclusiones. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que dar un paso hacia atrás. O sea, hay muchas cosas que decir que me parecen que son importantes. O sea, ya hablamos de la procedencia, de donde está atorada ahorita la tramitación de la controversia constitucional interpuesta por la presidenta de la Cámara de Diputados, los argumentos sustantivos de por qué es inconstitucional, no se cumple con los requisitos y criterios, también que hay reserva de ley, etcétera. Pero de nuevo, yo le entré a esta discusión desde la perspectiva histórica porque creo que es importante tener una perspectiva del bosque y no perdernos en los árboles, ya sea procesales o sustantivos de este caso en particular. Vivimos desde hace 25 años un proceso de creciente militarización por fuera de la Constitución, en el que el diálogo jurídico que se ha dado entre los distintos poderes ha sido muy importante, y yo creo que Javier Martín decía que es casi para una clase, vamos, un estudio de caso de clase. Pues, quiero decirte, querido Javier, que rediseñé todo mi temario de Derecho Constitucional porque justo estoy tomando toda la sección de frenos y contrapesos a partir de un estudio de caso a lo largo de los años de cómo ha habido un diálogo interinstitucional entre distintos poderes constitucionales. Entonces, en efecto, esto es un estudio de caso para clases, ¿no? Cómo se van dando esos frenos y contrapesos. Pero lo impresionante es que a pesar de que sí operan esos frenos y contrapesos, de que sí funcionan los órganos para contener, ya sea la minoría legislativa en 96, la Suprema Corte acotando en el propio 95, la Suprema Corte acotando en 96, el constituyente permanente enmendándole la plana al presidente Calderón, cuando el presidente Calderón se trató de basar una tesis aislada para militarizar el país y el constituyente permanente le dijo, no, momentito, el Congreso, como Congreso, ya no como parte del constituyente permanente, a la hora de tener la iniciativa de Calderón del capítulo de Ley de Seguridad Interior, posteriormente el proceso legislativo en torno a la Ley de Seguridad Interior y la culminación con el fallo de la Suprema Corte diciendo con todas sus letras que se trataba de un fraude a la Constitución. A pesar de que vemos todos esos mecanismos activarse, lo que no hemos visto es que la militarización del país haya cedido ni tantito. Es en los hechos una militarización creciente, no solo en su intensidad en los ámbitos en los que históricamente comenzó, que es la seguridad pública, sino una expansión brutal. Pues para que se den una idea de en dónde estamos, no solo anunció el presidente hoy la construcción de otra obra de infraestructura muy importante que va a estar a cargo del ejército, ya
está construyendo el Tren Maya, construyendo el aeropuerto de Santa Lucía y va a operar el aeropuerto de Santa Lucía, sino que también ya hay otros ámbitos que se han ido militarizando. Y les doy como muestra un botón. No sé si todo el mundo esté consciente que en los últimos 3 años, y sobre todo en los últimos 2, ha sido particularmente intensivo en los últimos 2, se han abierto 22 bachilleratos militarizados en 11 entidades federativas. Si lo tomamos como conjunto, como un proyecto conjunto, que claramente lo es, y es la Sedena quien lo está impulsando con los gobiernos estatales, es probablemente la inversión más importante en educación media superior del país en mucho tiempo. La prevención de adicciones se le encargó al ejército en la época del doctor Mondragón y Calvo. El sargazo, tan importante para el turismo en Quintana Roo, está a cargo de la logística del combustible. Fíjense qué importante, la logística del combustible, o sea, el famoso rollo del huachicoleo y quién sabe qué, que tuvimos al país sin gasolina. Bueno, pues hoy en día la logística de la energía nacional está en manos de las Fuerzas Armadas. Y ojo, se justifica diciendo que había que militarizar la protección de la gasolina porque nos estaban robando mucha gasolina. Pero resulta que desde hace como 3 décadas o más, la seguridad de Pemex está a cargo del ejército, está a cargo de militares. Y entonces los oleoductos que estaban siendo pinchados crecientemente había sido bajo la responsabilidad del ejército que habían, digo, no el ejército formalmente, pero de nuevo hay que ver los espacios de militarización formal y los espacios de militarización informal, o sea, poner en distintas piezas del gobierno a militares, por ejemplo el ISSSTE, ¿no? Tenemos al nuevo oficial mayor del ISSSTE, es un general. Entonces, estamos viviendo un proceso a lo largo de nuestra generación, en los 25 años previos, de creciente militarización del Estado mexicano. No tenemos un régimen militar, tenemos un régimen crecientemente militarizado. Y México se había caracterizado por su estabilidad en gran medida por evitar la militarización. Dado que la evitamos durante la mayor parte del siglo XX, no tenemos la guardia alta y no tenemos la alerta prendida. Pero estamos nosotros siguiendo con unas décadas de rezago la militarización que vivieron en los 70s y 80s los demás países de la región latinoamericana. Hoy en día yo creo que el único país así de militarizado o más militarizado que nosotros es Venezuela, en el que el régimen de Maduro, que no tiene la popularidad del régimen anterior de Hugo Chávez, ha descansado su capacidad de gobernar entregándole la gobernanza al ejército, incluyendo el narcotráfico, entregándoselo al ejército. Entonces, sí, yo creo que aquí lo que tenemos que estar discutiendo es la destrucción de un régimen civil, un régimen constitucional civil, en forma paulatina, pero creciente. En 2009, cuando el presidente Calderón presentó su iniciativa del capítulo de seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional, yo decía, me alarma mucho que se presente esta iniciativa justo en una emergencia sanitaria. Me preocupa que en la emergencia se aproveche la coyuntura para cambiar las reglas del juego constitucional así de profundamente. La mayor parte de la gente me dijo que exageraba, que el ejército nunca tendría ambiciones políticas, que era una cuestión excepcional, que era muy acotado. Bueno, 10 años después, hoy estamos todavía a tambor batiente militarizando al país. Entonces sí hay que tener la perspectiva histórica porque esto es nada más un árbol dentro de un enorme bosque que se ha venido plantando y que sigue creciendo desde hace 5 lustros. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, doctor Lascano. Claro que sí. Por la paciencia, sí. Perfecto. Igualmente, ya sabes que con estas circunstancias, pero bueno, comentaba que efectivamente, al igual que mi compañera y mis compañeros con respecto de este análisis, efectivamente llevamos 25 años analizando el tema que tiene que ver con la militarización en el país, el tema de la seguridad interior, el tema de la seguridad nacional, el tema de la seguridad exterior, y cómo poco a poco, paulatinamente, efectivamente, los militares cada día llevan a cabo actividades dentro del ejercicio de la Administración Pública Federal. También es importante destacar que los militares son servidores públicos y de acuerdo con diversos criterios que están establecidos en la Suprema Corte de Justicia, el Ejecutivo Federal dentro de la Administración Pública Centralizada ejecuta efectivamente diversos actos a partir de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, se crea este cuerpo intermedio que es la Gendarmería para efecto de llevar a cabo de actividades de prevención y combate de delito en relación con la nueva Fiscalía General de la República. Es decir, lo que sucedió anteriormente
es que los militares participaban como auxiliares del Ministerio Público Federal, mas sin embargo no existía una ley que efectivamente regulara su ejercicio en relación con los actos que tienen que ver con delitos de carácter federal. Creo que esto sí es una aportación importante que se tiene que analizar con respecto con la nueva ley de Gendarmería Nacional, con la nueva ley del Sistema Nacional, así como también con la ley del registro y con la ley de registros de detenciones. Yo creo que son importantes regular estas circunstancias. Lo que es claro es que también desde hace 25 años la presencia del ejército es necesaria derivada del crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado y de bandas delictivas de carácter internacional que inciden en la seguridad nacional o inciden en la seguridad interior del país. Creo que a partir de esa circunstancia también tenemos que hacer una reflexión sobre la importancia o no importancia del ejército en la participación de labores que tienen que ver con la seguridad interior. Si bien es cierto, hay un análisis que debemos sobrepasar con relación con la acción inconstitucional 1/96, que ahí precisamente, simple y sencillamente analizando la participación del ejército y sobre todo el artículo 129 de la Constitución, en el sentido de que el ejército solamente podrá prestar sus servicios, no podrá prestar sus servicios en tiempos de paz, en otras actividades, es derivada de una interpretación de carácter sistemática, histórica y argumentativa desde el punto de vista extensiva y no restrictiva. El ejército por eso mismo participa en diversas actividades que tienen que ver con el orden social, que tienen que ver con actividades que tienen que ver con la protección de la vida o de las personas en eventos naturales, y por esa circunstancia se advierte la participación del ejército en actividades que anteriormente estaban establecidas propiamente a los ministerios públicos, fiscalías o la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que ha sucedido en el país? Que hay más de 2.477 municipios, 32 estados, y que la fuerza de Estado ante esta circunstancia, estamos hablando de más de 120,000 elementos a nivel nacional en relación con las policías municipales y estatales. ¿Qué es actualmente la gendarmería? Bueno, la gendarmería, derivada de la reforma constitucional, derivado de las estadísticas que aquí mismo escuché, actualmente ya hay 100 elementos de la gendarmería que se integra por parte de la Policía Federal, por la Policía Naval, Policía Militar y obviamente los militares o marinos que están actualmente prestando su servicio en la gendarmería. Yo sí creo que habría que analizar el artículo quinto transitorio con respecto de la reforma constitucional. Es decir, esta reforma constitucional lo que nos lleva es a analizar si la naturaleza del transitorio, de acuerdo a los criterios que están establecidos en la Suprema Corte de Justicia, consideramos que el transitorio forma parte de la reforma constitucional o simple y sencillamente es la ejecución de lo que se establece en la reforma constitucional, porque derivada de este artículo quinto transitorio, el Ejecutivo Federal faculta a las Fuerzas Armadas, la Marina, para que se integren de forma permanente en actividades que están propiamente ceñidas a la Gendarmería Nacional. Yo sí creo que ante esa circunstancia no debemos descartar diversos criterios y análisis e interpretaciones que pueda hacer hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es claro que vimos que la nueva composición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia ante actos o hechos normativos que eran evidentemente inconstitucionales, pues ya vimos que nos damos sorpresas con las interpretaciones que actualmente se da en el seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Aquí lo que habría que precisar es, una vez que sea analizada, porque yo sí creo que la legitimación ad processum o la legitimación ad causam por parte de la Cámara de Diputados en el asunto que está presentando la Cámara de Diputados, y tiene legitimación de acuerdo a las facultades reglamentarias que faculta a la presidenta de la Cámara para presentar
esta controversia constitucional sin necesidad de facultad de la autorización de la Cámara. Esto como analogía, por ejemplo, en materia del municipal, los síndicos municipales tienen la facultad de promover controversias constitucionales sin autorización del Cabildo, a pesar de que es un órgano colegiado, o sin la autorización de la presidenta municipal, es decir, tiene facultades propias en el proceso, es decir, ad causa, para efecto de llevar a cabo la presentación de la controversia constitucional. Creo que salvo algún criterio que pudiera modificarse en ese sentido, tendría que analizar la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional y analizar si efectivamente el Ejecutivo, de acuerdo con el quinto transitorio, tiene facultades para llevar a cabo la implementación de lo que señala el quinto transitorio, de acuerdo con la necesidad de medida extraordinaria de que el ejército participe en la gendarmería, o en su defecto tendría que hacer una disposición de autorización ante la propia Cámara, donde de acuerdo con el 76 tendría que presentar un plan integral para llevar a cabo la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas. A mí me llama la atención una circunstancia. Yo creo que, o advierto, que el transitorio de la reforma constitucional se excede de lo que señala la propia exposición de motivos de dicha reforma constitucional, donde la propia exposición de motivos se establecía que de forma temporal y extraordinaria el Ejecutivo pudiera desplegar las Fuerzas Armadas, la Marina, para llevar a cabo actividades de prevención y combate al delito. Es decir, lo que yo considero que debería analizarse es si la reforma del transitorio pudiera excederse a lo que se señala en la propia reforma constitucional en el artículo 21 y demás artículos, o en su defecto se está haciendo extensiva este transitorio que está generando este problema. Es decir, es claro que hay criterios en el sentido de que no podríamos hablar de una inconstitucionalidad derivada de una reforma constitucional. Más sin embargo, sí podríamos hablar de una inconvencionalidad del artículo transitorio de la reforma constitucional, en virtud de que ya hay criterios en el sistema interamericano donde se puede resolver que dentro del propio régimen interior se podría resolver que es inconstitucional en virtud de que, de acuerdo con los propios criterios establecidos en el caso de Alvarado Esquivel, y así como la convención que señalaba Alfonso Herrera, que es la Convención de Viena, en donde se establecen los protocolos para que el ejército pueda participar temporalmente y extraordinariamente en labores de seguridad pública, pudiera entonces considerarse inconvencional el artículo transitorio. A mí en lo personal lo que me llama la atención es que creo que en esta circunstancia la reforma tal vez fue debidamente cuidada por los órganos colegiados, los colectivos, los académicos, y se descuidó el artículo transitorio. Una cuestión que me llama la atención, que pudiera ser un tema de legalidad derivada del transitorio, es que de acuerdo a los propios criterios de la Suprema Corte de Justicia, todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados. También ya lo comentaba Javier en ese sentido, que tal vez pudiera faltarle una exhaustiva motivación por parte del Ejecutivo en la que tuviera que precisar el elemento extraordinario, así como cada uno de los elementos que señala el artículo quinto transitorio. Yo creo que hoy no debemos sorprendernos por los análisis de la Corte. ¿Por qué? Porque estamos ante una nueva Corte donde efectivamente consideraciones que estaban fuera de la mesa como de carácter político, hoy, después de la resolución de la Suprema Corte de la Justicia en materia de consulta, creo que es importante analizar. A mí en lo personal lo que me llama la atención, y creo que es ahí donde se debería de establecer, es que la Suprema Corte de Justicia, en una forma de orientar el quinto transitorio, pudiera modificar o ordenar que se modificara el transitorio para efecto de que pudiera ser debidamente
motivado y exhaustivamente explicado por el Ejecutivo, donde quedara claramente que requiere la autorización por parte de la Cámara de Diputados o del Congreso General de la Unión, en este caso de la Cámara de Diputados. ¿En virtud de qué? Porque en este caso, como está, simple y sencillamente advierte que se deberá requerir un informe y autorizarlo. Es decir, en ningún momento se establece que deberá solicitar autorización explícita de la Cámara para la autorización de las Fuerzas Armadas, de la Marina, en la participación de la Gendarmería Nacional. Ante esa circunstancia, yo sí creo que lo que tendría que analizarse también es el conflicto competencial de invasión de competencias, como lo señala efectivamente Elisa, en el sentido de establecer la competencia que está en relación con los estados y los municipios en relación de actividades que están propiamente encaminadas al área de seguridad pública. Sí creo que es importante y es una alerta los diferentes análisis que se hacen en Latinoamérica con respecto de la militarización en los países. Y aquí yo lo que veo de un cuidado específico es cuando esta gendarmería participe en actividades de seguridad interior que pudiera tener con relación con aspectos de protesta social. ¿Qué sucede cuando existe una protesta social en contra del régimen y que sea obviamente prevista con facultades de inteligencia por parte de la propia gendarmería, donde ya la gendarmería tiene facultades para llevar a cabo capacidades de investigación en relación con estas cuestiones que pudieran dañar la seguridad interior del país? Es cuanto, y estamos en espera de las preguntas y de los análisis de mis demás compañeros. Muchas gracias, doctor Lascano. Y retomando la ronda de conclusiones, por favor, doctor Martín Reyes. Pues muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. A ver, yo concluiría muy rápido nada más. Creo que ya los argumentos jurídicos están ahí sobre la mesa, pero sí me sumaría un poco a la preocupación que señalaba el doctor Lascano, ¿no? Creo que lo que nos jugamos con la controversia constitucional que presentó la presidenta de la mesa directiva es muchísimo, ¿no? Es decir, estamos en un contexto muy complicado, ¿no? Para la independencia judicial, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que la determinación que vimos el jueves pasado en materia de consulta popular es probablemente una de las decisiones más preocupantes que ha tomado la Corte en la era moderna, porque, vaya, no vimos sobre la mesa argumentos ni medianamente sostenibles por parte de los ministros que avalaron la constitucionalidad. No hubo ni siquiera un consenso sobre cuál fue la materia. Vimos ministras y ministros, y sobre todo ministros que de una manera muy bochornosa votaron en contra de todos los precedentes que votaron en 2014, y creo que la señal que se manda, ¿no?, es que ni siquiera se está dispuesto a decirle que no al presidente, cuando enfrente teníamos, ¿no?, en el caso de la consulta popular, pues un realmente capricho presidencial que tenía claras intenciones electorales, ¿no? Sabemos que no, ni con la nueva pregunta, ni con la vieja íbamos a ver consecuencias reales, e incluso frente a abiertas inconstitucionalidades. Creo que en el foro jurídico había un consenso muy amplio, no solo en los términos, digamos, del acuerdo del proyecto del ministro Aguilar, sino que había unas más, y la Corte no estuvo dispuesta a decir que no. Creo que en el caso de las Fuerzas Armadas nos estamos jugando muchísimo más, ¿no? Ya se ha dicho aquí en muchas intervenciones, no solo es el acuerdo militarista, es el conjunto de espacios que paulatina y muy rápidamente se han venido cediendo a las Fuerzas Armadas en el país, que forma parte, ¿no?, de algo que no es una mera casualidad, ¿no?, que rompe, yo creo que, pues, conquistas históricas del Estado mexicano, y que forman parte del proyecto del presidente de la República, ¿no? Yo por eso solo me sumaría al llamado de seguir insistiendo en que
¿no? De nueva cuenta, de entrada, la admisión de la controversia constitucional es importantísima, ¿no? Que la Corte no cambie su precedente, ¿no? Sobre la posibilidad de que sea la presidenta de la Cámara. Y yo creo que sé que tenemos mil y un cosas en este momento en la agenda, pero sí habría que dedicarle, ¿no? El tiempo suficiente. Y después creo que en el fondo lo que de verdad tendríamos que ver pues es, ¿no? Una determinación dura y firme de la Corte, pero sí mucho me temo que estamos en un contexto complicadísimo. Muchos creo que esperábamos el jueves ver una señal clara de la Corte que de alguna manera nos fuera dando ciertas posibilidades para los grandes litigios que vendrán y ya no nada más las estrategias electorales del presidente de la República, pero pues lo que vimos fue la señal contraria, ¿no? Creo que desde este lado solo toca seguir insistiendo, seguir presionando, seguir poniendo los argumentos jurídicos y pues por lo menos subirle el costo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos ha estado quedando a deber como creo que nunca más. Pero ya lo dejo hasta aquí porque sé que andamos con tiempo ahí un poco encima. Muchas gracias. Y maestra Luisa Conesa. Muchas gracias. Pues yo solamente sumarme a las preocupaciones de quienes me han precedido. Creo que no entendemos la gravedad de la militarización, porque en el contexto de la guerra contra las drogas, que ha sido una guerra que ha provocado precisamente más militarización, porque cuando nos lanzamos contra la delincuencia organizada, con tanquetas y con ametralladoras, la delincuencia organizada responde en esa proporción y más, y la respuesta es más y más y más. Y estamos metidos en un ciclo de violencia y de dolor y de miseria del que no logramos salir. Y en este ciclo hay esta percepción de que los únicos que nos pueden salvar son los militares. Y parece que quienes luchamos contra la militarización tenemos un argumento poco popular porque, uno, tal vez la gente no entiende porque es importante. Dos, no le interesa, siente que esto no es un tema que le será cercano. Y tres, además, quienes sí están sufriendo consecuencias de la guerra contra las drogas sí sienten seguridad con estrategia militar, ¿no? Dicen, bueno, si me retiran a los militares, ¿qué voy a hacer? Si son los únicos que me generan seguridad. Y cuando yo creo que lo que sucede, y en eso obviamente los estudios que se han hecho en el CIDE, que hoy ha tenido una derrota espantosa en el Congreso, como todos los otros beneficiarios de los fideicomisos, que pues también es gravísimo, y como bien se ha dicho, de los pocos fideicomisos que no se quitaron son los de las Fuerzas Armadas. Los estudios que han hecho el CIDE sobre letalidad, que obviamente Alejandro Madrazo y Catalina Pérez Correa han sido un referente en este sentido, ¿no? Los militares no deben de estar en las calles, los militares no coadyuvan a la seguridad, los militares son mucho más letales cuando hay un enfrentamiento con civiles. Y la función militar tiene mucho que ver con la jerarquía y tiene que ver con un uso estricto del poder. Y como bien digo, hay esta frase que debe ser un referente siempre, ¿no? De Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y darle poder absoluto a los militares no los va a hacer mejores. Los militares sin duda tienen una labor, pero esa labor no es en las calles, no es construyendo escuelas, puertos, aeropuertos, trenes. Y creo que si no entendemos esto como sociedad y lo entendemos ahorita, vamos a estar pagando los platos rotos y con un costo altísimo cada vez más. Y solamente en relación ahí a las preguntas que se habían hecho, rápidamente comentar que, a ver, si hay una legitimación, interés legítimo de los mexicanos para impugnar el acuerdo, yo creo que sí, son los presentes en la Corte Jala. Lo que pasa es que ahorita, bueno, pues ya como norma autoaplicativa ya fue, habría que ver como norma aplicativa con actos concretos de los militares, pero más allá de eso, yo creo que hay un tema interesante cuando los militares lleven a cabo las labores que se les confiere en el acuerdo. Toda la posibilidad de incidir en esos procesos penales
porque las autoridades sean autoridades competentes a través del acuerdo. Entonces ahí puede plantearse como una norma aplicativa. Y creo que sí vamos a tener serios problemas en términos de tirar procedimientos penales por este uso indebido de competencias. Esa es una. Luego, dos, sobre las facultades de los militares de estar ahorita afuera, pues es que el artículo 5 transitorio otorga esta facultad dispositiva. O sea, sí hay una justificación hoy en día que no había antes de que los militares estén haciendo labores de seguridad pública, ¿no? El hecho de cómo se ejercita la facultad, que no es concreta, que no es específica, es una cuestión adicional, ¿no? Pero creo que, a diferencia de lo que pasaba en años anteriores, sí hay una competencia que se ha convertido como un poco en la normalización de la excepcionalidad. Y ya por último, creo que quería yo decir cuál sería la ruta correcta que creemos que el presidente debió de haber utilizado, porque sí había una ruta correcta. Y esa era, pues, presentar una iniciativa y, digamos, con las posibilidades que tiene el presidente de éxito, de lograr que una iniciativa se convierta en ley, pues no lo veo yo como una tarea difícil. Presentó una iniciativa sobre precisamente la regulación del artículo transitorio, o sea, sobre las condiciones regulares, excepcionales, para que los Fuerzas Armadas llevaran a cabo tareas de seguridad pública. Una vez aprobada la iniciativa, con su facultad reglamentaria del 89, fracción primero, desarrollar un reglamento que tuviera todas, o sea, que digamos fuera acorde con la Constitución y con los convenios internacionales, y después llevar a cabo acuerdos específicos para la disposición de las Fuerzas Armadas, de manera temporal, excepcional y regulada. Por ejemplo, se va a utilizar un dispositivo en Tamaulipas que tendrá una duración máxima de 1 año para detener a este personaje del narcotráfico, o para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Pero, o sea, me parece una ruta bien distinta de lo que se eligió. Y en relación a la última pregunta que se planteaba por ahí, ¿hay manera de que haya una fiscalización que sea convencional? Claro, es una fiscalización por parte de la sociedad civil. Se podría crear un órgano fiscalizador en el cual tuviera un consejo amplio, en el cual no formaran parte los militares, porque pues entonces no es fiscalización, es nada más una ficción jurídica, y llevar a cabo un escrutinio estricto en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, por favor, doctor Lazcano, si nos puede compartir sus conclusiones. Claro que sí. Bueno, yo creo que somos coincidentes los tres panelistas en el sentido de no estamos, bueno, yo en lo personal así lo destaco, no estamos en contra de que el Ejército, las Fuerzas Armadas y la Marina participen en labores de la Gendarmería Nacional. Lo que tal vez pudiera rescatar de esta circunstancia es que la propia normativa es difusa y confusa en el sentido de cuándo efectivamente se va a entender como una actividad extraordinaria la participación de las Fuerzas Armadas, de la Marina o de la Fuerza Aérea en el área de actividades establecidas en la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional se crea efectivamente ante los escasos resultados en materia de prevención y de combate al delito a nivel nacional y por los altos índices de inseguridad que se están dando actualmente en el país. Sin embargo, nosotros como académicos y como constitucionalistas podríamos analizar el sentido que ya hay criterio definido por parte de la Corte en donde se establece que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender garantías. Ello obedece a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos con estricto acatamiento a la Constitución y las leyes. Es decir, también existe, la propia Constitución señala, cuando existe suspensión de garantías en el artículo 29 constitucional, que pudiera participar el Ejército para efecto de resguardar y suspender determinadas garantías. Yo en lo personal manifesté, después de ver que ya tenemos casi 85,000 muertos en el país, tenía que el Ejecutivo haber mandado una suspensión de garantías ante el Congreso para efecto de que se analizara el tema de movilidad y de resguardo con respecto de los mexicanos, porque hoy en día la pandemia, ante esta circunstancia, se generó que hoy en día tengamos más de 85,000 muertos en el país derivada por una fallida estrategia en materia de
salud sanitaria del país. Y aquí también el ejército también puede participar en labores de seguridad interior y para garantizar efectivamente un derecho colectivo que es el derecho a la salud, el derecho a la vida con respecto de esta suspensión. Yo creo que ya no vamos a ver esa circunstancia porque ya está claro que en este momento en un país con altos índices de pobreza y de pobreza multifactorial, pues sería de un grave riesgo para la economía nacional que se llevara a cabo la suspensión de garantías. Pero también, como lo comenta Madrazo, es muy claro que hoy en día la participación del ejército no solamente está en el tema de seguridad pública, sino también está en el tema de carácter migratorio, es decir, la Gendarmería ha dispuesto más de 20,000 elementos para efecto de cubrir los límites territoriales tanto del norte como sur y con ello pues obviamente ser ese muro que está condicionado en su momento como fue parece ser el Plan Mérida y ahora pues obviamente a través de los acuerdos que existen con el gobierno de los Estados Unidos para detener esta migración hacia los Estados Unidos. También obviamente como lo comenta Luisa, en el sentido de la participación del ejército en actividades de infraestructura. Hay que entender en esta circunstancia que el Ejecutivo podrá disponer del ejército para efecto de llevar a cabo otras actividades. Yo creo que lo que aquí tenemos que analizar es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tendrá la capacidad y la facultad de ser orientadora en el sentido de llevar a cabo los lineamientos establecidos en el sistema interamericano y obviamente pudieran analizarse con los diferentes amparos que se pudieran promover por actos de carácter heteroaplicativos y resolver que efectivamente la reforma o las leyes establecidas son insuficientes, que no están de acuerdo con los estándares internacionales y obligar en este caso al legislativo a regular y especificar cuándo puede participar el ejército en las Fuerzas Armadas. Yo sí creo que en ese sentido lo que habría que analizar es que el artículo 129 constitucional prevé una garantía. Esta garantía es que los mexicanos tengamos la salvaguarda que el ejército no participará en actividades de seguridad pública u otras actividades que expresamente están conferidas para el ejército. Es decir, el interés legítimo de los ciudadanos y de los mexicanos y mexicanas es esta garantía que se deberá ser analizada por los jueces de distrito, por los tribunales colegiados y obviamente por consecuencia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Yo sí creo que, como lo comenta Martín, está en manos del país volver a retomar el rumbo de la justicia constitucional en México y no solamente advertir o analizar desde el punto de vista político decisiones políticas fundamentales que son contrarias a la Constitución, al sistema interamericano y, por supuesto, a la regularidad constitucional. Muchas gracias y pues las reflexiones están sobre la mesa. La decisión la tiene la Suprema Corte y únicamente pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Algunas respuestas ya nos las adelantaba Luisa. Una pregunta dirigida al maestro Javier Martín. Entendemos que el presidente no motivó el acuerdo de 11 de mayo. Sin embargo, ¿usted considera que el país vive una situación en la que sí se actualizan las características previstas en el quinto transitorio? Yo creo que hay una gran duda legítima de cuál es el avance de la consolidación de la Guardia Nacional en todos los sentidos, ¿no? O sea, a mí obviamente pues, me hubiera gustado ver un argumento mucho más sólida. Sí, tengo la impresión que la Guardia Nacional no es otra cosa que un cascarón. Son fundamentalmente, ¿no? Militares y marinos a los que les cambiaron el uniforme. Entonces sí creo que incluso haciendo el mejor esfuerzo por tratar de fundamentar y motivar, lo que queda claro es que al presidente de la República no le interesa, ¿no? Construir ese cuerpo civil que fue el gran pacto, ¿no? No tendría, creo que yo, mayores elementos, pero sí, digamos, desde fuera tengo la impresión de que hubiera sido súper difícil de justificar. Muchas gracias, doctor Madrazo. Al hablar de fiscalización, ¿cuál sería el órgano ideal para fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública?
Yo estoy de acuerdo con la licenciada Conesa que sería muy importante que hubiese participación ciudadana en la fiscalización de la seguridad pública, sobre todo sobre la función de seguridad pública. Sobre todo creo que tendría que generarse mecanismos de fiscalización individuales por cada operativo. O sea, si hay un operativo que va a ser sobre los municipios de Río Grande, Reynosa, etcétera, etcétera, en la frontera chica de Tamaulipas, pues entonces tendría que haber una fiscalización que involucrase a las autoridades locales y a la ciudadanía local. Ahora, también creo que tiene que haber una fiscalización por parte del Congreso. Creo que es importante que el Congreso esté haciendo esa fiscalización. Entonces, yo creo que podríamos pensar en dos mecanismos que funcionen en forma complementaria. Quizá uno general para cualquier vez que el presidente despliegue al ejército utilizando la facultad extraordinaria que la Constitución le concede en el quinto transitorio, en el que el Congreso tendría la carta dominante, pero podría estar complementado con también sociedad civil, aunque no necesariamente. Pero sí en los operativos específicos y como se mencionaba aquí, pues tendría que haber, fijar una temporalidad y una territorialidad y un objetivo. O sea, para saber si algo es necesario, necesitamos saber qué es lo que buscamos y por lo tanto cuáles son los medios que necesitamos para lograr eso. Entonces, en esos objetivos específicos pensando lo que habría sido responsable que fuesen objetivos territorialmente circunscritos, porque son distintos los problemas de seguridad en el país a las regiones específicas, que hubiesen mecanismos que involucrasen a autoridades locales de los otros dos niveles de gobierno, pero también a la ciudadanía de las comunidades afectadas. Yo creo que tenemos que diseñar en ese sentido dos niveles, uno general, permanente para cualquier operación del ejército en el ejercicio de sus facultades, en el que el Congreso tendría que ser el actor dominante, y después otros en el que fuese operativo por operativo, en que autoridades locales y ciudadanos de las comunidades afectadas participasen. Muchas gracias. Y finalmente creo que ya en las conclusiones adelantaba también la respuesta. Sin embargo, al doctor Lascano, por si le gustaría enfatizar o profundizar los cuerpos intermedios de tipo gendarmería, la cual es un cuerpo de apoyo para la policía, pero con tintes militares, ¿sería una buena solución? Yo creo que ya ese elemento de análisis está superado. Es claro que las policías locales y de los estados y como está construido nuestro sistema es deficiente y yo sí creo que era necesario construir la Gendarmería Nacional porque de acuerdo con los análisis históricos y teleológicos de la propia Gendarmería en México ya existe elementos para efecto de construirla. Obviamente ya comentaron aquí en Francia, en Italia, bueno, también en Venezuela, efectivamente, en Colombia se crea esta gendarmería. Aquí lo importante que yo veo es cómo establecer la participación de la gendarmería en los delitos de carácter federal y que muchos también se inmiscuyen con delitos del fuero común. Es decir, el ejército cuando va a un operativo no agarra y dice, no, bueno, esto no es un tema de carácter federal, te lo dejo a ti, policía municipal. En el momento de la fuerza de reacción y cuando hay un operativo, cuando hay un cateo, cuando hay una circunstancia, independientemente que hay delitos concurrentes, formal y material, pues obviamente el ejército va a participar con todo con relación de esta circunstancia. El problema que se está dando es que si esta gendarmería no tiene elementos elementos técnicos de profesionalización, desarrollo y la implementación de la ley del uso de la fuerza, vamos a ver hechos lamentables como el de Chihuahua, donde el ejército o la gendarmería, por estar cuidando el tema de una presa que corresponde a la gendarmería, pues obviamente ante una innecesaria e indebida fuerza o llámesele error de táctico, pudiera provocar hechos lamentables como fue la pérdida de la vida y lesiones a una persona en Chihuahua. Yo sí creo que ante esta circunstancia no existe otro elemento en este momento que garantice la seguridad pública de los estados y de los municipios. El propio Ejecutivo comentó en meses pasados que existe
un narcoestado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay municipios que son gobernados por bandas criminales y con bandas criminales. Y entonces, al haber bandas criminales o delictivas en los municipios, la única posibilidad de resguardo a los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanas y de los ciudadanos, pues es la participación de la gendarmería. En los estados, en los propios estados, los propios ejecutivos no pueden actuar porque no tienen el mando de las policías municipales. Y la única posibilidad que existe es cuando existe participación de cuestiones de carácter federal que están involucradas en delitos del fuero común, como es robo, casa habitación, secuestro, y obviamente que tiene que ver con participación por parte de la... Es más, hay policías municipales inmiscuidas en el crimen organizado. Entonces yo sí creo que la gendarmería, aquí lo que yo me preocupa y que creo que es lo que los preocupa a todos, es que se deben establecer claramente cuándo debe participar, en qué medidas y por qué va a participar. Me llama la atención algo. Si también una cuestión, imagínense ustedes que al Ejecutivo Federal, cada vez que quisiera actuar en un territorio, tuviera que pedir autorización de la Cámara para efecto de intervenir. Y estamos hablando de delitos que se requiere de su inmediata ejecución. Entonces, sí creo que ante esa circunstancia lo que sí se debe hacer es crear normatividades o leyes que regulen en excesivo, de acuerdo a los parámetros internacionales, a la gendarmería y sobre todo que tienen que ver actualmente con la capacitación que tiene que ver con los juicios adversariales. Porque yo estoy seguro que como son los primeros respondientes de los delitos, muchos no van a ser debidamente observados por la gendarmería al no tener la capacitación adecuada para resguardar el lugar del delito y otras circunstancias. Muchas gracias y con esto concluimos esta cuarta mesa de este conservatorio sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. No me queda más que agradecerles nuevamente a los 4 ponentes por haber aceptado la invitación, a la Escuela Libre de Derecho, al rector Ricardo Silva, a Erika y Arturo por la coordinación de este conversatorio y pues invitarlos a vernos el día de mañana, también transmisión en vivo y posteriormente en el canal de YouTube de la Escuela Libre de Derecho. Se estará transmitiendo las 6 mesas que conforman este conversatorio. Mañana platicando sobre las alternativas a la militarización, si es que las tenemos, cuáles son, y finalmente sobre la profesionalización de las policías, sobre qué le falta a la Guardia Nacional para estructurarse y para implementarse, y sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El día de mañana estará moderando la mesa el maestro Arturo Ramos y el día jueves la última mesa será moderada por Erika Mendoza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Gracias por la invitación. Un placer coincidir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego, que estén muy bien.